El beso llegó como un rayo en la tormenta de mi fiebre, rompiendo el velo de delirio que me envolvía en la penumbra de aquella habitación en Ceuta. Sus labios, suaves y urgentes, se posaron en los míos como si fueran el único antídoto contra el fuego que me consumía por dentro. Y en ese instante, mientras el mundo se desdibujaba en un remolino de calor y sombras, supe que Clara, la doctora que acababa de entrar en mi vida, acababa de sellar mi destino con un gesto que ni el olvido ni el tiempo podrían borrar. Me llamo Mónica, y en aquellos días de finales de verano en Ceuta, la ciudad donde el Mediterráneo besa la frontera con África, yo era solo una mujer de 32 años luchando por no ahogarme en mis propios demonios. Ceuta no es un lugar para los débiles de espíritu, es un enclave español enclavado en Marruecos, un laberinto de murallas antiguas y vallas electrificadas que separan mundos, culturas y, a veces, a las personas de sí mismas. Yo había llegado allí huyendo de Madrid, de un trabajo en una galería de arte que me asfixiaba con su pretensión, de una familia que me veía como la hija rebelde que nunca encajó en el molde católico conservador de los barrios residenciales. Mi madre, con su rosario eterno y sus rezos por mi salvación, siempre había susurrado que Ceuta era un castigo divino por mi peculiaridad, esa inclinación hacia las mujeres que ella atribuía a una juventud malgastada en fiestas clandestinas. Pero yo lo veía como un refugio. Las calles empedradas del centro histórico, el aroma a jazmín y especias del mercado bereber, el rumor constante del mar que me recordaba que aunque estuviera atrapada en una isla de concreto y alambre de espino, el horizonte siempre prometía escape. Aquella fiebre me había golpeado como un mazazo. Todo empezó con un resfriado inocente, pero en Ceuta, donde el calor del desierto se mezcla con la humedad salina, las enfermedades se enredan en el cuerpo como las algas en las rocas. Me desperté una mañana con la garganta en llamas, el cuerpo temblando como si el estrecho entero corriera por mis venas. Intenté ignorarlo arrastrándome hasta la pequeña librería donde trabajaba, rodeada de tomos polvorientos de poesía flamenca y novelas de autores ceutíes que hablaban de identidades fragmentadas. Pero para el mediodía el mundo se inclinaba, y un vecino, el viejo Ahmed que vendía dátiles en la plaza, me encontró desmayada entre estanterías. «Mónica, hija, pareces un fantasma del desierto», me dijo mientras me cargaba en su furgoneta destartalada hacia el hospital universitario. Allí, en la sala de urgencias, el caos era el pan de cada día. Madres marroquíes gritando por sus hijos heridos en intentos de cruce ilegal, enfermeras con hijabs improvisados corriendo de un lado a otro, y el olor a desinfectante mezclado con el té de menta que alguien siempre hervía en una esquina. Me tumbaron en una camilla, y mientras el termómetro marcaba 40 grados, una figura se materializó a mi lado. Clara. Alta, con el cabello negro cortado en un bob preciso que enmarcaba un rostro angular y sereno, ojos verdes que parecían leer el alma antes que el pulso. Llevaba la bata blanca con el escudo del hospital bordado, pero había algo en su postura, los hombros ligeramente encorvados, como si cargara un peso invisible, que la hacía humana, vulnerable. «Soy la doctora Clara Ruiz», dijo con una voz calmada, casi musical, con ese acento andaluz suavizado por años en Ceuta. «Vamos a bajarte esa fiebre, ¿de acuerdo? Respira hondo para mí». No sé cómo describir el primer impacto. En mi delirio, la vi como un faro en la niebla, sus manos frías en mi frente midiendo, palpando, inyectando calmantes que me arrastraban a un sueño inquieto. Hablaba en susurros contando historias absurdas para distraerme, de cómo su abuela en Cádiz curaba las fiebres con infusiones de romero y oraciones a la Virgen del Rocío. Yo respondía con balbuceos confesando fragmentos de mi vida, la galería en Madrid donde pintaba lienzos de mujeres entrelazadas que escandalizaban a los clientes, las noches en bares de Chueca donde bailaba hasta el amanecer con extrañas que olían a perfume y promesas rotas. «Eres fuerte, Mónica», murmuraba ella. «Ceuta rompe a la gente, pero tú pareces hecha de las mismas olas que la rodean». Pasaron horas, o quizás días, el tiempo se diluía en el goteo de sueros y el zumbido de monitores. Mi familia no vino, mi madre envió un mensaje escueto: «Reza, hija. Dios te pondrá a prueba». Clara, en cambio, se convirtió en mi ancla. Venía en turnos dobles, trayendo libros de la biblioteca del hospital, poemas de Lorca que leía en voz alta, con esa cadencia que hacía que las palabras sangraran emoción. Una noche, cuando la fiebre alcanzó su pico y yo deliraba con visiones de vallas derrumbándose y mares engulléndome, ella se sentó al borde de la cama. «Mírame, Mónica. Estoy aquí». Sus dedos rozaron los míos, y en ese toque algo se rompió dentro de mí.
Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y sin pensarlo, atraje su mano a mis labios, besándola con una desesperación que me avergonzaba incluso en mi debilidad. Ella no se apartó. En cambio, se inclinó, su aliento cálido contra mi piel febril. Tranquila. Pero sus ojos traicionaban algo más, un hambre contenida, un secreto latiendo bajo la superficie profesional. Y entonces, en el silencio roto solo por el oleaje distante que se colaba por la ventana entreabierta, sus labios encontraron los míos. Fue un beso breve, casi casto, pero cargado de una electricidad que me sacudió más que la fiebre. Sabía a menta y a sal del mar, a promesas que Ceuta nunca permite cumplir. Se apartó jadeando, sus mejillas sonrojadas bajo la luz fluorescente. Lo siento. No sé qué me ha pasado. Pero yo, en mi estupor, solo pude susurrar, no pares. Aquella noche marcó el comienzo de todo. Al día siguiente la fiebre cedió, y me dieron el alta con antibióticos y una receta para el alma que Clara no podía escribir. Regresé a mi apartamento diminuto en el barrio de San Francisco, un laberinto de callejones donde los gatos maullaban himnos a la luna y los vecinos chismorreaban sobre los ilegales que saltaban la frontera al amanecer. Intenté reanudar mi rutina, abrir la librería, recomendar ediciones mañoseadas de bodas de sangre a turistas despistados, ignorar las miradas de los hombres en el mercado que me veían como una fruta madura lista para el escarnio. Pero Clara se había colado en mis venas como una droga. Soñaba con ella, su risa contenida, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre el estetoscopio como si marcaran el ritmo de un flamenco prohibido. Una semana después la encontré esperándome en la puerta de la librería, con un ramo de bugambillas moradas que había cogido del jardín del hospital. «Necesito hablar contigo», dijo su voz temblando como las hojas al viento de levante. La invité a entrar, y entre estanterías repletas de Cervantes y Almodóvar novelado, le confesé mi verdad, que las mujeres me habían roto el corazón más veces de las que podía contar, que en Ceuta me sentía como una intrusa en mi propia piel, dividida entre la España que me rechazaba y el África que me tentaba con su libertad salvaje. Ella escuchó en silencio, sus ojos verdes fijos en los míos, y luego con una voz que era mitad susurro, mitad plegaria, admitió: «Yo también he huido aquí, Mónica. De una vida en Sevilla donde ser quien soy significaba ser invisible. Mi familia. Son de esos que rezan por conversión, que ven el amor como un pecado que se cura con flagelación». Nos besamos de nuevo, esta vez sin fiebre ni excusas. Fue un beso que duró eternidades, con el aroma a papel viejo envolviéndonos como un velo. Sus manos en mi cintura, las mías enredadas en su cabello corto, sentimos como Ceuta, con su crudeza, nos unía en una danza precaria. Paseamos después por la playa del Chorrillo, donde las olas lamían las defensas fronterizas como lenguas ávidas. Hablamos de todo y de nada, de cómo ella había estudiado medicina para curar el mundo, empezando por el mío, de mis pinturas abandonadas que representaban amantes separadas por muros invisibles. «Eres mi musa», le dije una noche mientras compartíamos un gazpacho frío en un chiringuito escondido. Ella rió, pero había sombra en su mirada, un secreto que flotaba como la niebla matutina sobre el estrecho. No sabíamos entonces que ese secreto era una bomba de relojería. Clara tenía una hermana mayor, Isabel, una abogada en Málaga que la visitaba cada verano con sermones disfrazados de cariño. Isabel era el epítome de la España profunda, devota, casada con un militar, madre de 2 niños que llamaban a Clara tía loca por sus ideas modernas. Pero lo que Clara no me contó, o no pudo, era que Isabel estaba en Ceuta por un motivo oculto, investigaba un caso de corrupción en la frontera, y Clara, involuntariamente, estaba enredada en él. Un colega del hospital, un cirujano ambicioso llamado Rafael, había sido acusado de traficar medicamentos a Marruecos, y Clara había sido testigo de algo que no debía ver. «Es solo un rumor», me dijo cuando le pregunté por las ojeras crecientes. Pero yo, ingenua, creí en su sonrisa, en la forma en que me abrazaba como si yo fuera su salvavidas. Los meses siguientes fueron un idilio robado a las sombras de Ceuta. Clara y yo nos veíamos en rincones olvidados, el mirador del Monte Hacho, donde el viento africano susurraba secretos antiguos, el cementerio judío abandonado, con sus lápidas cubiertas de musgo que parecían guardianes de amores prohibidos. Ella me enseñó a cocinar paella con azafrán robado del mercado, riendo cuando el arroz se quemaba y terminábamos besándonos sobre la cocina improvisada. Yo le leía fragmentos de La casa de Bernarda Alba, comparándonos con las hijas encerradas,
y ella respondía con anécdotas de su infancia en Sevilla, donde bailaba sevillanas con primas que ahora la miraban con recelo. Somos como las olas, Mónica, me decía. Chocamos contra las rocas, pero siempre volvemos. Pero Ceuta no permite ilusiones puras. La ciudad es un polvorín, tensiones entre la población española y la magrebí, redadas policiales en los barrios periféricos, y un machismo que se filtra como el humo de los narguiles en las teterías. Una tarde, mientras caminábamos por la avenida González Tablas, un grupo de jóvenes marroquíes nos silbó, gritando mariconas, con esa mezcolanza de rabia y envidia que solo el resentimiento fronterizo genera. Clara se tensó, su mano apretando la mía hasta doler. Ignóralos, murmuró, pero vi el miedo en sus ojos, el mismo que yo conocía de Madrid, donde una examante me había dejado por temor a las miradas de su padre cura. Nuestro primer conflicto real surgió de la nada, o eso creí. Clara empezó a cancelar citas, alegando turnos extras en el hospital. Hay una crisis con los migrantes, el barco de ayer trajo fiebres tropicales, explicaba por teléfono, su voz agotada. Yo, celosa y herida, la confronté en su apartamento en el Ensanche, un piso modesto con vistas al mar donde guardaba fotos de su familia enmarcadas como recordatorios punzantes. ¿Es otra? ¿Alguna enfermera que te mira con esos ojos de cordero? Ella palideció, sus gafas empañándose con lágrimas no derramadas. Mónica, por Dios. ¿Crees que soy capaz de eso? Es Isabel. Ha venido antes de tiempo y trae problemas. Ahí supe del secreto. Isabel no era solo una hermana protectora, era una fuerza destructiva. Había descubierto lo de Rafael, el cirujano, y lo había reportado a las autoridades, pero en el proceso, arrastró a Clara como testigo clave. Me obliga a declarar, Mónica. Dice que es mi deber moral, que si no lo hago soy cómplice de un pecado mayor. Clara sollozaba acurrucada en el sofá raído, y yo la abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Pero en su confesión, omitió el detalle que me destrozaría. Isabel había encontrado fotos en el móvil de Clara, nuestras fotos, tomadas en la playa, besándonos bajo la luna. Es por tu bien, le había dicho Isabel. Esta depravación te está destruyendo. Ven a Málaga, déjate ayudar. Hay terapias, grupos de oración. La traición me golpeó como una ola traicionera. No era solo el secreto, era la forma en que Clara lo había guardado, como si nuestro amor fuera una fiebre pasajera que se curaba con plegarias. ¿Por qué no me lo dijiste?, grité, apartándome de su abrazo. Porque temía perderte. Isabel es mi sangre, Mónica. En esta familia, la lealtad es un grillete. Discutimos hasta el amanecer, palabras afiladas como los alambres de la frontera, yo acusándola de cobardía, ella de intransigencia. Al final, me marché dejando tras de mí el eco de su llanto y el sabor amargo de la bugambilla marchita en un jarrón. Los días siguientes fueron un infierno. En la librería las palabras de los libros se emborronaban con lágrimas, los clientes ajenos pedían recomendaciones sobre amores imposibles, y yo les daba ediciones de Góngora con manos temblorosas. Ceuta con su dualidad cruel parecía burlarse de mí, iglesias católicas tocando campanas al unísono con los almuédanos desde Tetuán, recordándome que el amor como la ciudad, era un territorio disputado. Intenté distraerme con Ahmed, quien me contaba historias de su juventud cruzando el estrecho en pateras, por un amor que valía más que la vida. Pero nada calmaba el vacío. Clara reapareció una semana después, no con disculpas, sino con una propuesta desesperada. Hablemos con Isabel. Juntas. Quizás entienda. La reunión fue en un café discreto en el Paseo de las Murallas, donde el aroma a churros fritos no podía enmascarar la tensión. Isabel era imponente, 40 años, cabello rubio teñido en un moño severo, ojos azules que juzgaban como balas. Me miró como a una intrusa, extendiendo una mano fría. Así que tú eres la influencia. Clara se removió incómoda, pero yo, con la rabia de quien ha sido invisibilizada toda la vida, respondí, soy el amor de su vida, señora. Y en Ceuta sabemos de fronteras, pero el corazón no las respeta. La conversación fue un campo minado. Isabel sermoneó sobre valores familiares, citando pasajes de la Biblia que Clara repetía de memoria en su infancia. Esto no es natural, Clara. Piensa en mamá, en su cáncer. ¿Quieres matarla de pena?
Yo intervine hablando de mi propia madre, de cómo el rechazo me había exiliado a esta ciudad liminal. Pero Isabel era inquebrantable, el amor verdadero se sacrifica. Déjala ir, Mónica. O la arrastrarás al abismo. Clara, dividida, solo pudo susurrar, necesito tiempo. Salí de allí con el alma hecha trizas, sintiendo como el amor que había florecido en la fiebre se marchitaba bajo el sol implacable de Ceuta. La ruptura fue gradual, como el reflujo de la marea. Clara se sumergió en el caso de Rafael, pasando noches en interrogatorios donde la presión montaba. Rumores corrían por el hospital, la doctora Ruiz está vendiendo a sus colegas por ambición. Yo desde la distancia oía ecos en el mercado, donde las lenguas se afilaban con el té. Intenté contactarla, pero sus mensajes eran fríos, lo siento, Mónica. Debo enfocarme. El entendimiento erróneo se enraizó en mí, creí que había elegido a su familia, que nuestro beso había sido un delirio febril, no una verdad eterna. Una noche borracha de vino de la tierra y soledad, quemé las fotos en la playa, viendo cómo las llamas devoraban nuestras sonrisas bajo la vigilancia de las estrellas indiferentes. Pero Ceuta, caprichosa como el viento siroco, no deja que las heridas cicatricen solas. 2 meses después el caso explotó en los titulares, Rafael arrestado por corrupción, y Clara, la heroína involuntaria, salpicada por acusaciones de chantaje familiar. Isabel había filtrado detalles para proteger a su hermana, pero en realidad, la expuso al escrutinio público. Llamé a Clara desde una cabina pública, el corazón latiendo como un tambor moro. Ven a la librería. Por favor. Ella llegó al atardecer demacrada, con ojeras que la envejecían 10 años. Isabel. Me traicionó. Todo por mi bien. Nos abrazamos entre las estanterías, y en ese llanto compartido, reviví el beso de la fiebre. Pero el daño estaba hecho, la confianza, como las murallas de Ceuta, se había agrietado. El reencuentro no fue un bálsamo, sino el preludio de la tormenta mayor. Clara se mudó temporalmente a mi apartamento, huyendo de las miradas acusadoras en el hospital y las llamadas furiosas de Isabel, quien ahora la tildaba de ingrata por elegir el pecado sobre la sangre. Pasábamos noches en vela, hablando hasta que el alba teñía el estrecho de rosa. Ella confesaba su culpa, siempre he sido la buena hija, Mónica. La que cura, la que obedece. Contigo por primera vez quise ser libre. Yo la escuchaba, trazando mapas invisibles en su espalda con mis dedos, pero el resentimiento bullía bajo la superficie. ¿Y si te pide que elijas de nuevo? ¿Me sacrificarás como a Rafael? Ceuta, en su crudeza, amplificaba nuestras fisuras. La ciudad hervía con protestas, migrantes apedreando vallas, policías respondiendo con gas lacrimógeno, y en medio, nuestra historia se entretejía con el caos. Clara volvió al trabajo bajo escándalo, colegas la evitaban, susurrando que había vendido el alma por una causa personal. Una mañana encontré pintadas en la puerta de la librería, marica traidora, garabateado con aerosol rojo. Ahmed las limpió en silencio, mascullando maldiciones en Darilla, pero el veneno se filtró en mí. ¿Ves? Tu familia nos ha marcado como leprosos. Clara, exhausta, solo pudo abrazarme, lucharemos. Juntas. El verdadero conflicto estalló con la llegada inesperada de mi madre. Había volado desde Madrid, alertada por un chisme de una prima ceutí que la había visto en el mercado conmigo y esa doctora. Entró en el apartamento como un huracán devoto, rosario en mano, ojos llameantes bajo el pañuelo negro. Mónica, Virgen Santísima. ¿Qué es esta abominación? Clara, que acababa de llegar de un turno nocturno, se quedó petrificada en la puerta. Mi madre la miró como a una serpiente. Tú. Tú eres la que la ha pervertido. Fuera de mi casa. Grité defendiendo a Clara con palabras que había reprimido toda la vida. Es mi vida, mamá. No tu cruzada. Pero ella, inflexible, sacó una carta arrugada, una invitación a un retiro religioso en Toledo para curar almas perdidas. Ven, hija. Deja esta ciudad maldita y a esta mujer. La escena fue dantesca. Clara, con dignidad herida, recogió su bolso y murmuró, quizás tenga razón. Tal vez soy tu ruina. Mi madre triunfante la vio marchar, y luego se volvió a mí con lágrimas de cocodrilo, Dios te perdona, pero solo si renuncias. Aquella noche, sola con el eco de sus rezos en la sala,
sentí el peso de generaciones, abuelas que habían callado sus deseos bajo el franquismo, madres que convertían el amor en pecado. Llamé a Clara, pero su teléfono sonaba en vacío. Al amanecer encontré una nota en la puerta: necesito espacio. No me busques. Te amo, pero esto nos está matando. El entendimiento erróneo se profundizó como una grieta en la tierra árida. Creí que había elegido la huida, que el beso de la fiebre había sido un lapsus en su fachada de buena hija. Vagaba por Ceuta como un fantasma, el monte Hacho donde habíamos compartido sueños, ahora me parecía una atalaya de soledad, la playa del Chorrillo, testigo de nuestros besos, lamía mis pies con olas frías y acusadoras. En la librería vendí libros a ciegas, recomendando tragedias griegas a clientes que no notaban mi vacío. Ahmed, con su sabiduría callejera, me dio un dátil y dijo: el amor verdadero no se rinde ante vallas, Habibi. Cruza el estrecho si hace falta. Pasaron semanas de agonía. Clara reapareció en los periódicos, suspendida temporalmente del hospital por conflicto de intereses, un eufemismo para su estilo de vida. Isabel había ido a los medios pintándola como víctima de presiones externas. Yo, furiosa, escribí una carta anónima a un blog local, defendiendo su inocencia, pero el daño estaba hecho. La llamé desde un teléfono público en la Plaza de los Reyes, sollozando: ¿por qué no luchas? ¿Por qué me dejas creer que soy el error? Su voz, al otro lado, era un hilo roto: ¿no es eso, Mónica? Hay algo peor. Isabel sabe de ti. Y amenaza con contarlo todo si no me voy con ella. El secreto final salió a la luz en una noche de siroco, cuando el viento caliente del desierto azotaba Ceuta como un látigo. Clara vino a la librería pasada la medianoche, empapada en lluvia inesperada, su bata hecha jirones. Escucha. Isabel no solo quiere salvarme, quiere destruirme. Encontró correos sobre nosotras. Dice que si no dejo todo y vuelvo a Málaga, lo publicará en la prensa local. Para exponer la podredumbre en el hospital, dice. Es venganza por el caso de Rafael, por desafiarla. Me desplomé entre las estanterías, el mundo girando. ¿Y tú? ¿La crees? Lágrimas surcaban su rostro, no. Pero el miedo me paraliza. Mi carrera, mi familia. Y tú, Dios, tú eres lo único puro. Discutimos como nunca, yo acusándola de debilidad, ella de no entender el peso de la sangre en una familia como la suya. Eres doctora. Curas cuerpos, pero tu alma, grité. Ella, rota, confesó el golpe final. Isabel me dijo que estás enferma de nuevo. Que tu fiebre volvió peor. Que si no me voy, te arrastraré a la muerte. Era una mentira, un chantaje burdo, pero en mi vulnerabilidad, lo creí por un instante. El malentendido nos separó como un terremoto, la abracé jurando lucha, pero al amanecer, se fue, dejando una carta: perdóname. Vive por las dos. El vacío fue insoportable. Mi madre, satisfecha, me arrastró a misas en la catedral, donde el incienso ahogaba mis sollozos. Pero Ceuta, con su pulso híbrido, me susurraba resistencia: mujeres bereberes vendiendo hierbas curativas en el mercado, sus ojos contando historias de amores cruzados en el desierto. Escribí a Clara cartas que no envié, pintando en secreto un lienzo de nosotras en la frontera, besándonos sobre las vallas derrumbadas. El clímax se avecinaba, invisible como la marea alta. El punto de no retorno llegó en una mañana de noviembre, cuando Ceuta despertó bajo un cielo plomizo que parecía llorar por los amores rotos. Recibí una llamada anónima: ve al hospital. Ahora. Es por la doctora Ruiz. Corrí por las calles empedradas, el corazón martilleando como el tambor de una procesión semananera, ignorando las miradas de los transeúntes que olían a tormenta. En la sala de urgencias el caos era el mismo de siempre, pero esta vez encontré a Clara en una camilla, pálida como la cal de las murallas, un moretón en la sien y los ojos cerrados. Sobredosis accidental, murmuró una enfermera. Píldoras para dormir. Su hermana la encontró. Isabel estaba allí, erguida como una inquisidora, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se lo dije, siseó al verme. Tu influencia la ha llevado a esto. La rabia me invadió como un incendio, empujé a un lado a los curiosos y me arrodillé junto a Clara, tomando su mano fría. Despierta, amor. No te atrevas a dejarme.
Sus párpados temblaron y en un gemido abrió los ojos. Mónica. Lo siento. Intenté ser fuerte, pero el peso. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y en ese momento, ante el escrutinio de todo el hospital, la besé. No con pasión, sino con una ternura feroz, un juramento silencioso. Los murmullos se elevaron como olas, pero nada importaba. Isabel explotó: esto es escandaloso. Lárgate, degenerada. Pero yo, por primera vez, no cedí. No. Tú eres la que se va. Has envenenado a tu hermana con tu odio disfrazado de amor. Clara, débil pero lúcida, se incorporó ligeramente. Basta, Isabel. Mónica me salvó cuando tú me condenabas. Vete. Y no vuelvas hasta que aprendas que el amor no se juzga. La sala se congeló. Isabel, lívida, recogió su bolso y salió, su taconeo eco de una derrota amarga. Más tarde confesó a Clara que su propia vida era una farsa, un matrimonio infeliz, un vacío que llenaba con control sobre los demás. Te envidiaba, admitió en una carta posterior. Tu coraje me recordaba lo que perdí. La recuperación de Clara fue lenta, un espejo de la mía aquella fiebre inicial. Nos instalamos juntas en mi apartamento transformándolo en un santuario, lienzos a medio pintar en las paredes, libros de poesía abierta en páginas de redención, y el aroma a romero que ella traía del hospital. Ceuta, testigo indiferente, nos regaló un respiro. El caso de Rafael se resolvió sin más salpicaduras, y el hospital, avergonzado por el escándalo, reintegró a Clara con disculpas veladas. Mi madre, confrontada con la verdad por una llamada mía, llegó un domingo con el rosario colgando, pero en lugar de sermones, solo dijo: si te hace feliz, hija. Reza por mí también. Fue su forma de ceder, un paso torpe hacia la comprensión. No todo fue idílico. Las sombras persistían, miradas en el mercado, cartas anónimas de intolerantes, y noches en que Clara despertaba gritando por pesadillas de vallas y rechazos. Pero en esas horas, nos curábamos mutuamente. Yo pintaba su retrato, ojos verdes desafiantes, labios que habían besado mi fiebre, y ella me escuchaba recitar versos de Alberti sobre amores que sobreviven al exilio. Somos como Ceuta, me dijo una tarde en el mirador con el estrecho extendiéndose como un puente roto. Divididas pero unidas por el mar. Y el mar siempre regresa. El clímax inesperado llegó en Navidad, cuando Isabel reapareció, no como enemiga, sino como una mujer quebrada. Su marido la había dejado, exponiendo su hipocresía en un divorcio público. Necesito entender, murmuró en nuestra puerta, nevada por el viento del norte. Clara la invitó a entrar, y pasamos la Nochebuena en una tregua frágil, gazpacho frío, villancicos a media voz, y confesiones que fluían como vino de Jerez. Isabel lloró por primera vez ante mí, que odié porque te veía libre. Perdóname. No fue perdón instantáneo, sino un comienzo, un hilo que tejía puentes sobre abismos familiares. Hoy, un año después, Ceuta sigue siendo nuestra jaula y nuestro jardín. Clara dirige un programa de salud mental para migrantes, curando almas rotas como la nuestra. Yo expongo mis pinturas en una galería improvisada en la librería, donde mujeres como nosotras encuentran refugio en los colores. El beso de la fiebre no fue el fin, sino el principio de una recuperación compartida. A veces en la playa al atardecer, nos abrazamos con la silueta de África al fondo, y siento que aunque el mundo conspire en contra, nuestro amor es la verdadera frontera indómita. No hay curas para el corazón, solo compañeras que caminan contigo a través del desierto. Y en ese caminar encontramos la humanidad que Ceuta, en su dureza, nos obliga a abrazar.